Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase. Estoy muy contenta de que podamos aprender juntos de la Biblia una vez más, pero antes vamos a orar. Gracias Señor porque tú nos cuidas y nos bendices. Gracias por cada uno de estos niños, porque tú les has dado talentos, les has dado dones Señor, y gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de ellos. También te pido por sus familias. Bendícelos mucho, Señor. Cuídalos y protégelos y que siempre te puedan ver en cada circunstancia de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, hoy vamos a recordar una historia que varios de nosotros ya conocemos y es la historia de Felipe y el etíope. Recordemos que nosotros hemos estado hablando de la armadura de los cristianos y cómo Pablo hace esta analogía entre la armadura de un soldado y las características o acciones que nosotros como cristianos debemos hacer. Y hoy nos corresponde los zapatos. Dice Pablo que nosotros tenemos que tener puestos el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Y por qué Pablo relaciona el Evangelio con los zapatos? Porque los zapatos es lo que nosotros nos ponemos en los pies cuando tenemos que caminar o ir hacia algún lugar. Y la comisión o el mandamiento que nos dejó Jesús antes de subir al cielo fue que mientras nosotros fuéramos por todo el mundo, teníamos que ir predicando el Evangelio. A lo mejor nosotros no vamos a ir, o quizás nadie va a ir por todo el mundo, pero todos vamos a ir a algún lugar. Todos tenemos familia, tenemos amigos, vamos al colegio o nos conectamos al colegio. Todos tenemos una esfera de influencia y mientras nosotros vamos en este camino de nuestra vida, nosotros debemos ir predicando el Evangelio. Y por eso Pablo dice que tenemos que estar calzados con los zapatos del Evangelio de la Paz. Y Felipe es un muy buen ejemplo de esto porque Felipe era un hombre que donde iba predicaba. Esta historia parte un poquito antes de que se encontrara con el etíope. Resulta que el apóstol Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo, él era un religioso muy celoso de la religión que creía que los cristianos eran herejes. Entonces él buscaba maneras de perseguir a la iglesia, de ponerlos en la cárcel, para que ellos no siguieran con esta supuesta blasfemia que él creía que los cristianos estaban diciendo. Entonces empezó a crear esta animosidad entre los cristianos y los religiosos judíos y después entre los cristianos y el gobierno romano. Entonces lo que ocurrió fue que los cristianos tuvieron que empezar a irse de sus ciudades para protegerse. Pero resulta que mientras ellos salían de Jerusalén, que era donde se concentraban muchos cristianos y las distintas ciudades de Israel, mientras ellos salían de ahí, ellos iban predicando el Evangelio a cada ciudad o pueblo donde ellos llegaban. Cuando ellos llegaban a alguna aldea y la familia los hospedaba, ellos le predicaban el Evangelio a esa familia. Y así, con esta persecución, el Evangelio se fue difundiendo más. Y uno de estos grandes evangelistas fue Felipe, que la Biblia lo menciona varias veces, trayendo gente al Evangelio, trayendo gente a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que Felipe había estado predicando y de repente él recibe una misión especial de parte de un ángel del Señor que se le aparece y le dice que se levante y que vaya hacia el sur por el camino que va desde Jerusalén a Gaza, que era otro lugar, que es desierto. Entonces, esa fue toda la instrucción que recibió Felipe y él se levantó y empezó a caminar por el desierto hacia Gaza. Él, hasta ese momento, él no sabía por qué lo estaba haciendo, él solamente sabía que un ángel de Dios se lo había pedido, por lo tanto él tenía que obedecer. Y mientras él estaba caminando, ocurrió que iba pasando un carro por el desierto con un hombre que era un eunuco de la reina de los etíopes, ¿ya? Y este eunuco tenía una posición política muy importante en el palacio. Él era un hombre que era muy importante en su reino y él era parte del círculo de confianza de la reina. Y este hombre iba en el carro y estaba leyendo un rollo que era parte del libro del profeta Isaías. En ese tiempo los libros no eran como los nuestros que tienen tapas y las hojas entre medio, sino que eran unas hojas largas que se enrollaban. Y
ocupaban mucho espacio. Y él tenía uno que era del profeta Isaías y él estaba interesado y lo estaba leyendo. Entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que se acerque al carro. Entonces Felipe se acerca al carro y se da cuenta que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe vio la oportunidad de enseñarle acerca de Dios. Y le dijo, Felipe le hizo una pregunta súper sencilla, le dijo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco, a pesar de que era un hombre muy importante y muy educado, porque de hecho ya que supiera leer daba cuenta de su educación, le dijo, ¿cómo yo voy a entender esto si nadie me lo puede explicar? Y resulta que el eunuco estaba leyendo este pasaje de Isaías que decía, como oveja fue llevado, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, aquí nosotros ahora sabemos que se está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Jesús fue el que se entregó y fue humildemente, igual como un cordero va delante del que lo trasquila, fue a la cruz y fue humillado por nosotros, y gracias a eso, todos nosotros y todos los cristianos que han sido antes de nosotros y todos los cristianos que vendrán después de que nosotros ya no estemos en esta tierra, pasamos a ser parte de su familia y por eso su generación no se puede contar porque somos muchos. Entonces el eunuco le dice a Felipe, por favor, le dice, explícame esto porque yo no lo puedo entender. Entonces Felipe empezó a explicarle esto y después le empezó a hablar que esta persona ya había venido, que había sido Jesús, y le predicó el evangelio. Y le contó cómo Jesús había venido para reconciliarnos con Dios y que todos los que nos acercábamos por fe a Él recibíamos su gracia y nosotros podíamos ser salvos. Entonces el eunuco creyó en ese momento, fue hecho hijo de Dios y de repente ven en el desierto que hay una laguna. Y le dice el eunuco, aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acá Felipe le dice que él puede ser bautizado si él cree de todo corazón. Y acá a mí me gustaría hacer una salvedad. Creer no es lo mismo que tener fe. Yo puedo creer que Dios existe y yo puedo creer que es el Hijo de Dios, pero yo necesito, para poder realmente ser parte de su familia, tener fe y desear que Él me perdone mis pecados y desear que Él realmente sea mi Salvador. Cuando yo deseo eso, la Biblia dice que Dios no echa fuera a nadie. Y Él siempre acepta a todos los que se acercan con fe a Él. Nosotros tenemos que tener esa confianza, que así como el eunuco creyó y fue hecho hijo de Dios en ese momento, nosotros también somos hechos hijos de Dios en el momento en que nosotros deseamos arrepentirnos y que Dios sea nuestro Salvador. Y en ese momento nosotros pasamos a ser parte de su familia y nada nos separa de su familia. No hay algo que nosotros podamos hacer, ni algo que nos pueda ocurrir, ni ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, una vez que Felipe bautiza al eunuco, dice la Biblia que el Espíritu de Dios sacó a Felipe de ahí, lo hizo desaparecer de esa escena del desierto y lo puso en otra ciudad. Y cuando llegó a esa ciudad, él siguió predicando el Evangelio. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y él siguió con su trabajo. A veces, niños, nosotros no predicamos el Evangelio porque tenemos ciertos prejuicios con las personas y pensamos que quizás no nos van a querer escuchar o que no les interesa o que se van a reír de nosotros. Y hay muchas razones por las que nosotros no predicamos el Evangelio. A veces incluso pensamos que mejor que lo predique otro que sepa más de la Biblia porque a lo mejor me va a hacer una pregunta difícil y yo no voy a saber qué responder. Pero nosotros tenemos que pensar también en esta historia de este eunuco. Quizás este hombre, por su posición, alguien podría haber pensado,
bueno, si llego yo, que Felipe, que él era un hombre pobre y más encima fugitivo, exiliado, y me acerco a hablar con él no me va a escuchar porque ¿qué va a querer él hablar conmigo? Pero Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre para que él se interesara y tuviera un corazón abierto al Evangelio. Y nosotros no sabemos en qué corazones Dios puede estar trabajando. Quizás Él está ya trabajando en el corazón de algún amigo o de algún familiar. Nosotros no sabemos ese trabajo silencioso que hace el Espíritu Santo en las personas a través de diferentes circunstancias, de conversaciones con los demás. Y nosotros podemos tener la confianza que si nosotros nos unimos al trabajo de Dios y hacemos la parte que nos corresponde, ya Dios va a hacer el resto de la obra. Quizás cuando nosotros les prediquemos a alguien, esa persona no se va a arrepentir, quizás no va a querer ser hijo de Dios en ese momento, pero no importa, porque nosotros no sabemos en qué momento es en el que nosotros estamos interviniendo. Quizás nosotros vamos a ser los que vamos a plantar solo la primera semillita para que después, en un tiempo más, otra persona le hable y todo lo que le dijimos tenga sentido y ahí sí deseen acercarse al Señor. Nosotros hagamos nuestra parte, hagamos lo que tenemos que hacer y confiemos que la obra va a ser de Dios. No hay nadie más interesado en la salvación de nuestros seres queridos que el Señor. Por lo tanto, eh, tengamos confianza y unámonos a su trabajo. Y nosotros podemos orar, si no sabemos, pues yo puedo decir, bueno, yo tengo 30, 40 compañeros de curso, ¿a quién le hablo? ¿En quién está trabajando Dios? Y nosotros niños podemos orar y pedirle a Dios que nos muestre en qué corazón está trabajando, a quién le gustaría que nosotros le habláramos durante esta semana y cuando nosotros hacemos esa oración con fe, con perseverancia, Dios siempre nos da alguna señal. Siempre va a haber alguien que nos quiera hacer alguna pregunta o va a salir algún tema de conversación y ahí nosotros vamos a ver esta puerta abierta para poder compartir las buenas noticias. El Evangelio es una buena noticia, pero no es una buena noticia para que nosotros la guardemos súper secreto, sino que es una buena noticia que nosotros debemos compartir. Así que mucho ánimo, muchas bendiciones y que sea una excelente semana. Chao.